En este Día del Padre celebramos a aquellos hombres que tomaron una decisión que llevó su masculinidad al máximo nivel, convirtiéndose en sinónimos de fuerza, amor y sabiduría, cargando con el bienestar de una familia entera y recibiendo el aprecio de esta, desde que Dios le encomendó al primer hombre trabajar la tierra con el sudor de su espalda y mantener a su familia. Y sí, en la animación también hay padres que nos maravillan con sus historias, pero también hay ciertas historias en las que se nos muestran que hay hombres que pese a engendrar hijos, no tuvieron el coraje de criarlos o peor aún, tuvieron la maldad suficiente para hacerlos sufrir actuando como monstruos. Así que hoy, 15 de junio, Día del Padre, desde Estados Unidos te invito a ver el top 6 de los peores padres que hemos visto en las series animadas. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el video. Creo que a nadie le debería ser sorpresa el hecho de que este gato cascarrabias esté en este puesto. El abuelo Daniel, padre de Nicole, así como con su esposa, actuaron de una forma estrepitosamente egoísta con su hija, siendo una de sus mayores idioteces el haber dado la idea a su esposa, a la cual ella estuvo de acuerdo, el cambiar la sangre B de Nicole por sangre A, siendo algo que ya raya en el peligro mortal. Todo porque estos dos felinos ven una calificación de examen en cualquier letra que miran por ahí. Aparte de eso, también fue su reacción a la salida de casa de su hija, actuando con indiferencia debido a la frustración que le causó que Nicole prefiriera irse con Richard y no abordara las carreras a las que le confería él junto con su esposa. Ya lo demás que puedo destacar son las incontables tretas que planificó para su hija posterior a su matrimonio junto a su esposa, siendo una de ellas el intentar reemplazar a Nicole con otro hijo, el cual no pudieron tener debido a su edad. Así que sí, con este señor iniciamos este sexto puesto, porque créanme gente, hay peores padres que este. No hay nada más molesto y despreciable que un padre que tiene más de un hijo y que muestra preferencias por solo uno de ellos, desprestigiando a su hijo menos favorito. El padre de Rigby es para mí sin dudas uno de los peores padres y de los más funestos de la serie de Un Show Más, y vemos esto en la manera en cómo trata a Rigby, negándole a base de gritos el llevar su auto para llevar a Eileen al baile de su graduación, para posteriormente lamerle las botas a su hijo preferido. No conforme con esto, cuando este remedo de cañería se enteró de que Rigby al final se llevó su auto, el muy histérico se fue en calzonzotes a la escuela de Rigby para armar un escándalo, y para cuando se encontró con él se puso a gritarle y a insultarlo. Y claro, podemos decir que razones no le faltarían para pensar mal de Rigby, ya que en las primeras temporadas de Un Show Más se nos deja claro que es un asco de persona, pero para el episodio donde necesitaba el auto de su padre, esto ya no era así. Rigby prácticamente había cambiado, pero su padre se negaba a ver ese cambio en su hijo, no viendo que maduró al tomar responsabilidades con su novia, rompiendo la barrera de lo que es gritar a un hijo para disciplinar su conducta, para simplemente buscar excusas para gritarle. Como pudimos ver cuando Rigby le dijo sus verdades en la cara, su padre solamente se puso a insultarlo frente a Eileen, y a base de esa rabieta este señor casi pone en peligro la vida de su hijo y de su novia. Así que por esa conducta tan destructiva y miserable de esta alimaña rabiosa y la nula consideración que tiene no solo por su hijo sino por su novia, lo hace merecedor de este puesto más arriba incluso que el padre de Nicole.
Si está aquí es por el mero hecho de que no tenemos una información concreta de dónde se fue y no supimos nada de él desde inicios hasta el final de la obra. El padre de Izuku Midoriya o Deku, Isashi Midoriya, pertenece sin dudas al tipo de padres que en ocasiones ponen de excusa el irse a trabajar a otros lados para después ya no volver, y queda a especulación del por qué decidió irse dejando a su esposa e hijo viviendo en un departamento pequeño, ya sea porque se haya hecho de una nueva familia o consiguió un trabajo bien pagado y poco le interesó sustentar económicamente a su esposa e hijo, porque de lo contrario no me explico cómo es que después de que la guerra entre héroes y villanos en Japón haya sido noticia internacional, este cobarde no haya hecho tan siquiera la mínima voluntad para volver a su país y apoyar a su hijo, o siquiera haya llamado a su esposa, mostrándonos que no le importaba nada lo que fuera de ellos, pues seguro ni siquiera sabía que su hijo estaba involucrado de lleno en la guerra. Y aunque no fuera capaz de pagar el viaje de vuelta a Japón, nada le costaba llamar a su hijo para darle palabras de aliento, pero ni siquiera esa acción tan simple pudo o no quiso hacer. Así que si este anciano de al menos 50 años vuelve a mostrar su rostro intentando reconectar ahora con su hijo famoso, siendo top 4 en el ranking de héroes, pues para mí que Izuku lo saque de Japón a patadas. Así que sin nada más que decir, Isashi Midoriya, puesto 4. Muchos ya lo esperaban aquí, y pese a que todos me sugirieron poner a Greg y a Martin Mertens, yo creo que al menos podemos mínimo justificar su mala paternidad, uno producto de un golpe en la cabeza y de haberse expuesto a entidades lovecraftianas que lo dejaron más loco, y el otro llegando a ser de cierta manera algo más realista al punto de no querer importunar a su hijo, exponiéndose a los peligros a los que enfrentaba con las gemas, pero aún así teniendo una buena relación paternal con su hijo y conviviendo con él en varias ocasiones. Pero para mí este es prácticamente lo mismo que Martin, pero por 10. El padre de Richard, tal cual como su aspecto lo muestra, no es más que una rata, un mero estafador que simplemente aprovechará lo que le sea posible siempre y cuando su bienestar esté asegurado. Desde el episodio en el que se nos lo introduce, cuando intentó robarse la casa de su hijo y de su familia, y no solamente eso, sino que llegó al punto de abandonar a Richard para no ir a prisión, sabiendo Dios qué habrá hecho para ser buscado por la ley. Y en aquellos intentos de Richard por intentar conectar con él, simplemente buscaba provecho al punto de robar dinero. Pero bueno, al menos da la satisfacción de que Richard no siguió los pasos de su padre, y este llegó a tener una mejor forma de crianza a sus hijos, muy a su manera, claro, pero al menos mejor que esta rata de 2 patas. No cabe duda que Denji como prota de su historia es un personaje que a veces me causa más repudio y asco que a todos los que les causa asco Kazuya Kinoshita, estancándose y simpiándole a las mujeres al punto de humillarse a sí mismo. Pero según lo que se nos cuenta de su padre, este malvado intentó cometer infanticidio y sin más opción, Denji tuvo que hacer lo necesario para no perder demasiado rápido su joven vida a manos del monstruo con el que tuvo que vivir. Lastimosamente, este malnacido hizo más daño a Denji después de su muerte, ya que al morir, las deudas que tenía con la Yakuza pasarían a manos de Denji. Pero bueno, al menos podemos decir que Denji tuvo suerte de encontrar a Pochita y de que esta vez cobraría con la misma moneda a los criminales de la Yakuza, siendo una cadena de las muchas que se tuvo que quitar.
pero no cabe duda de que este despojo de ser humano, en su intento de arrebatarle la vida a su hijo, ya estará pagando sus pecados en el infierno donde pertenece. Antes de pasar al número 1, me gustaría mostrarles la lista de los mejores padres que hemos visto en la animación. Sí, amigos, me vi tentado a poner a Endeavor en este puesto por todas las cosas que le hizo a su esposa e hijos, convirtiendo a uno de ellos en un villano que ya no tenía reparo en asesinarlo a él y a su familia de ser necesario. Pero cuando recordé lo que hizo esta cosa, este monstruo, que aunque parezca humano por fuera, me queda claro que no lo es en el interior. El padre de Yakimaru del anime Dororo, Daigo Kagemitsu, era un guerrero que quería pasar de su rol como soldado a ser un señor feudal. Sin embargo, los métodos que llevó a cabo para hacerlo, escogiendo el camino fácil y que daría pie a verlo como un monstruo más que como un ser humano, fue el haber hecho pacto con 48 demonios para que le dieran poder y terrenos para tener su pueblo y que sea un pueblo próspero. Todo para, en su perspectiva, el pequeño precio de que su hijo primogénito se le fueran arrebatadas casi todas las partes del cuerpo excepto su vida, para después desecharlo y haciendo que lo mataran, pero ya sea por piedad humana o por una interferencia divina, Yakimaru logró sobrevivir y tal cual, muy al estilo de Kratos, con sus 2 espadas acabó con la vida de los demonios que deambulaban por esas tierras, devorando a humanos inocentes y recuperando todo lo que le robaron, ya sea por venganza o no, o un asunto de karma o la mano de los dioses del mundo de Dororo. Daigo simplemente postergó lo inevitable, pues como siempre digo, quienes hacen pactos con demonios pierden, ya sea por las tretas de estos o por la ira que le causaste a quien mira desde arriba, y este ser tomará cartas contra ti, cosa que en resumen fue toda la vida de este señor feudal. Su hijo menor al final se convirtió en un demonio más, su esposa murió en el fuego, su reino se extinguió y sus tierras perecieron, y aunque el hijo al que condenó al tormento tenía todos los motivos para matarlo, simplemente aplicó 2 dichos de 2 personajes diferentes, aquel que dice: hay destinos peores que la muerte, y aquel otro que dice que si la vida es cruel, ¿por qué no debería serlo la muerte también? Así que al final, este samurái se fue a pelear su última batalla, a la cual solo podemos pensar pereció merecidamente bajo la espada, y así como el padre de Denji, los demonios ahora se cobrarán su alma, a ser él quien engendró al guerrero que les dio muertes dolorosas en la tierra. Con esto hemos terminado el conteo de lo peor en este top, así que solamente me queda agradecerles por ayudarme y hacer crecer este canal y seguirme ayudando a hacerlo crecer más, dando like y suscribiéndote y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Así que sin nada más que decir, yo soy Master Arrow y me despido.